Bueno, buenas noches, estimados estudiantes de planeamiento didáctico para la enseñanza de la matemática. Qué gusto es verles que están conectados. La idea de esta reunión es para poder abordar a profundidad respecto a lo que se hizo el sábado en la tutoría sabatina 5, las indicaciones respecto a la tarea y la rúbrica. Si hay preguntas o comentarios, que sea lo más breve posible, porque entiendo que ya algunos pues no tenían programados hacer este espacio, ¿verdad? Y la idea es abordar las dudas de todos los que tengan dudas. Así que tratar en la medida de lo posible de hacer una pregunta concreta para probablemente es la duda de otros, ¿verdad? Bueno. Respecto a, yo creo que ya lo descargaron, al menos una vez lo leyeron y tendrán dudas porque ese es el objetivo de esta reunión. La competencia a desarrollar para la tarea 3 es que usted pueda diseñar planificaciones de unidades didácticas y de clases de manera pertinente para lograr que los estudiantes a quienes vayan dirigidas dichas planificaciones adquieran aprendizaje significativo, integral y contextualizado mediante la lectura y análisis de la teoría sobre planeamiento didáctico y el estudio de ejemplos de planificaciones. El objetivo, diseñar planificaciones didácticas de unidades y de clases. Ya había avanzado acerca de estas indicaciones. Usted tiene que entregar esta tarea el 11 de enero a las, bueno, ahí está programado para las 11:55, que es es la hora límite, si no me equivoco, para que ustedes puedan entregar esta tarea. Comentaba también que ese tiene un porcentaje bastante alto de la nota final, que es el 15%. Ahora, ¿a qué corresponde esta tarea 2? Prácticamente acá usted pone en práctica todo lo que hemos desarrollado durante el ciclo, porque contiene todos esos elementos que nosotros hemos, de la planificación prácticamente, contiene todo de manera implícita y otras explícitas, contiene todos los elementos que hemos discutido en las diferentes tutorías. Ahora, partiendo de la revisión del programa, ahora tendría que ser partiendo del diagnóstico, pero como es una tarea de ustedes, pasaremos por alto esta parte, ¿verdad? De tomar la rúbrica, el diagnóstico como punto de partida para elaborar el planeamiento, porque de eso se trata. Pero aquí es donde podemos partir también del programa de estudio, que es lo que tenemos nosotros a la mano, y usted va a tomar una unidad didáctica de educación básica y una de educación media. Pero fíjese que acá, cuando dice educación básica, yo le voy a sugerir, porque es prácticamente en ese nivel que usted va a trabajar, es el tercer ciclo. Yo le sugiero que tome un contenido de tercer ciclo y uno de educación media, o sea, una unidad de tercer ciclo y una de educación media para elaborar la planificación. O sea, estamos tomando una unidad de cada nivel, entonces estamos hablando de 2 planificaciones. Ahora bien, para cada una de las unidades que usted va a seleccionar, usted va a elaborar para un contenido un guión de clase. ¿Cuál es el documento base para poder elaborar esta planificación? El programa de estudio. Ese es el que nos va a orientar para poder identificar esos elementos que necesitamos como punto de partida para elaborar la planificación, como qué unidad es, cuál es el nombre, las horas sugeridas para el desarrollo de esa unidad, la competencia de la unidad, los contenidos, que esos textualmente los sacamos del programa. Hay otros elementos que es lo que a usted le corresponde elaborar,
Bueno, pero también hablábamos que el documento tiene que tener estas partes. La portada, una introducción, pero no podemos hablar de una introducción de 5 o 6 líneas. La introducción, cuando usted elabora una introducción, y de hecho ustedes lo habrán podido leer en la rúbrica, que correspondía al ensayo, y es que en la introducción hay varios elementos. Uno de los elementos cuando usted elabora una introducción es que usted deja claro el objetivo de manera explícita, el objetivo que usted persigue al elaborar ese trabajo. Dos, las partes que componen ese documento o el trabajo. Y hay otros elementos que están, y yo le sugeriría que que revise cuáles son los elementos, porque hay otros, pero primordialmente son esos, ¿verdad? Eso todo, el objetivo, las partes que lo componen, el trabajo, y una breve descripción de cada una de las partes. Bueno, y luego va un índice. Por favor, revisen cómo se elabora un índice. Hay índices que van incompletos, y no, a veces solo escriben el listado de contenidos, pero les falta el número de páginas. No se le olvide también insertar el número de páginas al documento para poder elaborar ese índice. Lo otro es que ya luego vienen los planes de unidad, que es ya el contenido del trabajo, y los planes de clases, que son estos dos. Luego las valoraciones finales. Ahora bien, respecto ahora al plan de unidad, ¿qué va a contener este plan de unidad? Este plan de unidad va a tener los siguientes aspectos. Estos son como los aspectos mínimos que debe tener este plan de unidad requerido en la tarea 2. La competencia a desarrollar, que es para cada una de las unidades del programa que usted ha elegido. El objetivo general. Esta competencia a desarrollar usted la encuentra en el programa de estudio, también se lo mencioné el día sábado. El objetivo general le corresponde a usted elaborarlo. En los objetivos específicos también, que estos son objetivos que son procesos son procesos o acciones, actividades que el estudiante va a realizar y que se desglose del objetivo general. Son como procesos más específicos de acuerdo, y va relacionado con los contenidos. Si en la unidad del programa tiene, por ejemplo, 4 contenidos, entonces tendría que haber 4 objetivos específicos, porque corresponde a eso, ¿verdad? A los objetivos específicos. Quiero proyectarles, y lo estoy buscando acá, y fue vamos a ver, fue uno de los elementos. Bueno, les proyecté en la tutoría de sabatina, les proyecté el libro, la guía metodológica de noveno, pero quiero proyectarles no el libro, sino que les quiero proyectar el programa de estudio. Si usted observa, este es de básica. Por ejemplo, para la unidad número 1, que son números positivos, negativos y cero, tiene el tiempo probable, 8 horas. La competencia de la unidad, aquí está, usted la va a digitar textualmente. Están los contenidos. Acá aparecen solamente 2 y los indicadores de logro. Pero ¿cuáles son los contenidos de esta unidad? Contemos, bueno, aquí puedo contar 5 y realmente son 5. Entonces, para cada uno de estos contenidos, usted va a elaborar un objetivo específico. Yo le voy a sugerir que usted pueda tomar el indicador de logro como un valor de referencia para poder, o como un punto, ¿sí? O como referencia para elaborar los objetivos específicos. Ya que
acá, por lo general, a cada contenido se le asocia uno o más indicadores de logro, pero tendría que usted identificar cuáles son los de mayor relevancia, porque si usted observa, aquí hay 5 contenidos y aquí hay 6 indicadores de logro. Ahora, recordando que los objetivos específicos deben de elaborarse teniendo algunos elementos en cuenta. Quiero compartirles lo que les había comentado el día sábado, y es que cómo elaboramos objetivos específicos. Y estos objetivos de aprendizaje pueden ser generales o pueden ser específicos, pueden estar orientados también al aprendizaje por competencias. Y les comentaba que cuando elaboramos objetivos de aprendizaje, sean estos como objetivos generales o específicos, contienen varios elementos. Veamos este. Esto lo he sacado textualmente de un documento que yo tengo. Y aquí están los elementos. Usted los puede encontrar también en la web, pero les voy a compartir esto. Los objetivos de aprendizaje con enfoque de competencias. Bueno, el texto nos hace referencia a la lectura de un documento llamado Modelo Educativo Planificación de Aula, en lo referente a los 3 elementos que contiene la redacción de objetivos con enfoque de competencias, porque así vamos a redactar. El qué, contenidos y competencias. Eso usted lo saca, el contenido, lo obtiene, porque el qué sería el que vamos a enseñar, que son los contenidos. El cómo, la forma o manera cómo alcanzará el propósito u objetivo. Y el para qué, en qué se aplicará o le servirá este aprendizaje al nuevo profesional. Fíjese que acá, si usted observa, hay 3 elementos, el qué, el cómo y el para qué. Es decir, que cuando usted redacte objetivos de aprendizaje con enfoques de competencia, al leer este objetivo se tiene que entender que aquí están las 3 partes. Para darles un ejemplo bien claro y muy cercano, es este, miren. Si usted observa, la tarea hace referencia a varios elementos. Uno de ellos es las competencias. Acá la competencia a desarrollar. Diseña planificaciones de unidades didácticas y de clases de manera pertinente para lograr de los estudiantes a quienes vayan dirigidas dichas planificaciones adquieran aprendizaje significativo, integral y contextualizado mediante la lectura y análisis de la teoría sobre planeamiento didáctico y el estudio de ejemplos de planificaciones. Algo que usted puede observar con la competencia es que sí empieza con un verbo, pero no en tiempo infinitivo. Y aquí va el qué. El qué va, y aquí está la acción, diseña. En objetivo con enfoque competencia podría decir diseñar, pero ¿el qué va a diseñar? Planificaciones de unidades didácticas y de clases de manera pertinente. Y aquí está el para qué. El para lograr que los estudiantes a quienes vayan dirigidas dichas planificaciones adquieran aprendizaje significativo y contextualizado mediante, aquí va el cómo lo vamos a lograr, miren, mediante la lectura y análisis de la teoría sobre planeamiento didáctico y el estudio de ejemplos de planificaciones. Fíjense que esta es la redacción de una competencia, pero en esta redacción se puede observar los elementos que acabo de proyectar que corresponde a los elementos de los objetivos con enfoque de competencias. Entonces, aclarando, van a elaborar la competencia de la unidad, esa no la elabora usted, sino que la copia textualmente del programa, pero los objetivos sí, usted los tiene que elaborar. Quería proyectarles nuevamente. Y esto no es... aquí, ¿qué es lo que yo tengo acá? Que son los 3 elementos. Entonces,
tenga cuidado en la redacción, ¿verdad? Siempre para los objetivos se inicia con un verbo en infinitivo. También les comentaba que ustedes pueden encontrar en la web los verbos para redactar objetivos de aprendizaje, y usted va a encontrar en algunos de esos documentos los objetivos que no se utilizan en la redacción de objetivos. Hay objetivos que son concretamente para objetivos generales y otros que son concretamente para objetivos específicos. Pero esto se los comentaba sobre los elementos que contiene un objetivo, porque por lo general, y son pocos los objetivos que he podido leer de algunos compañeros, que los objetivos están completos en ese sentido, que tiene estos tres elementos. Algunos les faltan elementos y entonces el objetivo es incompleto, ¿verdad? O a veces el verbo que se selecciona no es un verbo adecuado para redactar un objetivo de aprendizaje. ¿Hay preguntas hasta acá respecto a los objetivos? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Sería entonces que como redactar el objetivo con el contenido, el cómo sería como la metodología, de parte de la Correcto. metodología, y el para qué es la finalidad. La que finalidad. tiene. Ok, Ajá, eso, o sea, ¿para qué? Como aquí dice, ¿verdad? El para qué, en qué se aplicará o le servirá este nuevo aprendizaje al nuevo profesional o al estudiante en el caso. Así es, Carlos, si no me equivoco. Bien, otro comentario, pregunta. Esos elementos son para objetivos de aprendizaje con enfoque de competencia, para objetivos generales y específicos. Bueno, la idea es que también ustedes puedan participar. Si tienen alguna duda, ustedes lo expresan. Bien, luego avanzamos. Las instrucciones del plan de unidad, bueno, avanzamos. Están las estrategias de mediación pedagógica. Estas estrategias son las actividades que el estudiante va a desarrollar y las actividades que el docente va a realizar también. Tengamos cuidado como redactemos, porque cuando se lea las actividades se debe de entender cuáles son las del docente, porque también lo debe de decir, pero no se debe de confundir cuáles son las que el docente realizará y cuáles las del estudiante. Todas las actividades que desarrollará el docente siempre no vaya a perder de vista que es bajo el enfoque del docente como orientador, como guía, pero quien realmente toma protagonismo en el desarrollo del contenido es el estudiante. El docente es el que diseña las actividades, es el que propone, es el que da las instrucciones, el que está, y da instrucciones, por ejemplo, del uso del recurso, va monitoreando las actividades que el estudiante va desarrollando. Bueno, pero también hay una parte que es cuando el estudiante completa la actividad, que es la socialización de los resultados. Interviene también el docente, porque el estudiante ha realizado actividades, pero hay que socializar con ellos a qué resultados o qué fue lo que ellos obtuvieron de las actividades desarrolladas. Y en consenso, tanto con el grupo de estudiantes y el docente, es que se llega a obtener los resultados que se van a tomar como válidos en el aula. Esto con ayuda del docente, porque el docente es el que va a afirmar o a dar por correcto los resultados obtenidos, y aquellos que no fueron correctos, él tendrá que
corregir, ¿verdad? Él tendrá que hacer conjuntamente con los estudiantes esas correcciones para poder obtener las respuestas correctas. De tal manera que el docente siempre tiene que cerrar con la participación de él y la orientación esa actividad. Luego que la haya realizado, porque se trata que el estudiante construya mediante la utilización de recursos didácticos. Cuando el estudiante haya terminado, es el docente el que tendrá su momento también dentro de la clase magistral o la exposición que él va a realizar del contenido. Es ahí donde el docente tendrá su participación respecto a el contenido, el abordaje formal, ¿verdad? Con definiciones, características, propiedades, algoritmos de solución, ejemplos. Entonces el docente tiene también su participación, pero ¿eso cuándo? Cuando el estudiante ya ha desarrollado actividades para la construcción del conocimiento con el apoyo de los recursos didácticos. Ahora bien, y esto lo voy a aclarar porque no es, el recurso didáctico es un apoyo, pero no debe de permanecer el recurso didáctico durante todo el tiempo de la clase. Recuerde que es un apoyo. En algún momento el estudiante va a tener que realizar esas actividades, esos ejercicios, resolver problemas sin la ayuda o el apoyo del recurso didáctico. ¿Y de qué se va a valer él? De lo que ha comprendido, pero también de aquellos algoritmos de solución para poder resolver el problema. Entonces, cuidado con eso, porque dentro de las actividades del estudiante va a haber un momento en que va a aparecer por ahí el recurso didáctico, pero luego va a aparecer de manera específica qué es lo que el estudiante va a hacer, ¿verdad? Pero sin el apoyo del recurso didáctico. Por ejemplo, si abordamos el contenido de área, para trabajar áreas hay varios recursos didácticos. Tenemos el geoplano, tenemos el puzzle algebraico, que podríamos utilizarlo, pero mayormente el geoplano, que es el que más se utiliza, el geoplano cuadrangular, se puede utilizar. También podríamos utilizar otros recursos que nos pueden favorecer, por ejemplo, el estudio del área. Pero ¿qué pasa? Si nos quedamos con el geoplano, la construcción de la figura y el cálculo sin las fórmulas la tendrá que hacer él con el apoyo del recurso. Pero en algún momento determinado, al haber comprendido el estudiante qué es lo que representa ese número al que él llega como respuesta del área, en algún momento él ya no va a utilizar el recurso y va a tener que ocupar las fórmulas. Pero esas fórmulas probablemente él las habrá deducido cuando determina el área y otras donde la va a aplicar, por ejemplo, para el área del triángulo. Pero hay un momento del desarrollo del contenido en donde el estudiante va a tener que aplicar la fórmula para calcular área. Observe que la aplicación de la fórmula no requiere del uso del recurso. Así que hago esta aclaración porque no en todas las clases se ocupa el recurso y este es para cualquier contenido que usted desarrolle. Luego están las estrategias están las actividades del estudiante que va ahí, pero también comprende las estrategias de evaluación, que son las diferentes estrategias con diferentes instrumentos que el docente va a utilizar. Está la evaluación diagnóstica. ¿Cómo lo va a realizar? Debe de especificar en la evaluación diagnóstica qué instrumento va a utilizar. En la evaluación formativa, qué instrumento va a utilizar, y en la formación sumativa puede identificar cuáles y también enlistar los instrumentos que va a utilizar. No se hace la evaluación al final ni solamente con instrumentos que tenga como objetivo
La determinación a través de un número del avance del aprendizaje de los estudiantes, ya lo hemos hablado, se puede utilizar diferentes instrumentos como la lista de cotejo, la guía de observación, el diario de campo, para poder realizar la evaluación formativa hacia el estudiante, hacia el docente y hacia el proceso de enseñanza y aprendizaje. Luego tenemos el cronograma de actividades, que es el tiempo en donde usted va a desarrollar cada unidad, los indicadores de logro, que estos también los puede obtener del programa de estudio. Están los recursos. ¿Qué recursos usted va a utilizar para desarrollar esa unidad? Puede ser uno o más recursos. Está la bibliografía también. Entonces, tenemos esos elementos para el plan de unidad y tenemos el formato de guión de clase. Entonces, ¿cuántas clases vamos a planificar? Pregunto. Una por cada unidad. Sí. Uno por cada unidad. Excelente. Excelente, si así es. Va del programa, de la unidad, usted toma un contenido y elabora la planificación de esa clase. El licenciado ha compartido un formato de guión de clase donde en este recuadro va las generalidades, luego aparecen los objetivos, puede ser uno o más, objetivos específicos para el contenido que usted ha seleccionado. Aquí están los objetivos específicos también y el contenido. Ahora bien, las actividades de mediación, descripción detallada de cada una de las actividades. ¿Cuál es la diferencia entre esta parte de actividades de mediación y esta que ya se mostró, que son las estrategias de mediación pedagógica? En esta parte se puede describir de forma general, pero cuando yo digo de forma general, no es que en un solo párrafo voy a describir todo, no. Están las diferentes actividades, pero no se entra a detalle. ¿Qué es lo que se va a hacer? Si no, por ejemplo, hay por ejemplo, lo que mencionaba del recurso didáctico y el contenido áreas. ¿Cómo iniciamos? Bueno, las actividades del docente sería presentar diferentes actividades para motivar y detectar conocimientos previos. Podría ser una actividad del docente. Las instrucciones del desarrollo de las actividades, utilizando el recurso didáctico. Otra actividad del docente es monitorear el trabajo de los estudiantes y orientarlos de manera oportuna. La otra actividad que podría hacer el docente es validar los resultados obtenidos de los estudiantes mediante el desarrollo de las actividades propuestas. Otra actividad del docente es el desarrollo de una clase magistral, proponiendo los conceptos, características, como decía, ¿verdad? Propiedades, fórmulas. La otra actividad sería el propuesta y desarrollo de ejemplos de ejercicios y problemas matemáticos. Y otra de las actividades del docente también es la supervisión de los estudiantes mediante el desarrollo de las actividades, ya sea grupales o individuales, pero también finalmente hay una actividad del docente que es la aplicación de los diferentes instrumentos de evaluación. O sea, estas son todas las actividades que el docente hace. Ahora, fíjese que ahí estoy mencionando y en general las actividades del docente, y es un ejemplo. Puede usted escribir otras o puede quitar unas de las que yo he dado, pero prácticamente eso es lo que el docente hace en el aula. Y me estoy refiriendo al plan de unidad. Respecto a las estrategias de mediación pedagógica que corresponde al estudiante, es
el desarrollo de las actividades propuestas para la detección de conocimientos previos. O pues, estas actividades pueden ser ejercicios propuestos, pero tomando como base lo que él ya sabe, ¿verdad? Lo que ya él domina de los años anteriores, del grado anterior, etc. Entonces, pues, estas también pueden ser preguntas generadoras. Puede proponer la actividad y preguntas generadoras. O solamente preguntas generadoras, pero hay que saberlas hacer o elaborar. Otra de las actividades del estudiante sería el desarrollo de actividades utilizando el recurso didáctico geoplano, por ejemplo. Fíjese que yo no estoy especificando qué va a hacer con el geoplano. Estoy indicando que el estudiante va a desarrollar las actividades propuestas con el geoplano. Luego, ¿qué va a hacer después del desarrollo? Socializar, o sea, prácticamente sería, hay una parte que el docente hace como parte de todas las actividades, y lo podemos llamar el estímulo, o la acción del docente va a provocar en el estudiante una acción. ¿Cuál es esta acción? Es ahí donde viene el estudiante y debe de evidenciar ante lo que el docente está haciendo cómo él responde de manera positiva. Tendría que ser después del desarrollo de las actividades utilizando el recurso geoplano, por ejemplo, si el tema es áreas de figuras geométricas. Otra de las actividades que él va a realizar es la socialización de los resultados con los compañeros, ¿verdad? O la presentación de los resultados obtenidos del desarrollo de las actividades. La otra actividad que él va a desarrollar es la resolución de ejercicios y problemas matemáticos. Aquí hay que indicar cómo van a ser esas actividades, ya sea grupal, en pareja o individual. Ahora bien, en esta parte, como va muy general, usted la puede escribir como el desarrollo o la resolución de ejercicios y problemas matemáticos de manera individual y grupal, porque puede ser que en algún momento el estudiante esté trabajando solito, individual, y en otra usted lo va a agrupar o lo va a poner con otro compañerito, ¿verdad? A trabajar. Pero esto más detallado usted lo va a describir aquí, donde dice descripción detallada de cada una de las actividades. Pero ¿de dónde partimos? Esta actividad de mediación tiene varias partes. La propuesta de un problema, que es el problema planteado, y el día sábado también les compartía un ejemplo de plan de lección. A ver si lo puedo proyectar. Este plan de lección, eso ya es el guión de clase. Sí, es el guión de clase. Y licenciada, no creo que fuera mucho pedir si proyectara mi guión de clase. Ahorita no, él sí, porque tendría que revisárselo. Que ya está revisado, Linda, ya tiene observaciones ahí y tengo una duda y yo creo que lo entendería mejor si Pero ¿quién hizo las observaciones? ¿Él sí? ahí están ya calificado el guión de clase. Ah, no, pero estamos hablando de recursos. Pero como es, yo No, sé que tiene una relación. sí, tiene relación. Tiene relación en sí, pero no lleva estos elementos. Esa es la diferencia, que en el guión de clase que ustedes presentaron en recursos, Ajá, no tiene estos elementos. pero están evaluados, licenciada, ahí. ¿El qué? Esos elementos, por ejemplo, ahí dice no hizo tal. Y ahí No, tengo no, no. observaciones. No, él sí, es que aquí no, vaya. Usted hizo su guión de clases en recursos, Ajá. pero el guión de clase llevaba unos elementos que este no lo lleva, y viceversa. Este tiene unos elementos que en el guión de recursos no lo tiene. Por ejemplo, el trabajo independiente, el trabajo estudiantil independiente no lo tiene.
Tampoco la discusión interactiva y comunicativa no está. Mi duda ahí es que dice que no debe utilizar el recurso En todo el tiempo. Es lo que acabo de explicar, que el recurso didáctico no lo puede ocupar en todo, por ejemplo, vaya. Pero no es eso, licenciada, esa es mi duda, porque no sé por qué dice esa observación ahí. ¿El qué? De que lo utilicé durante toda la él clase. Sí, pero ese es de recursos, ¿verdad? Ajá. Vaya, pero ahí si quiere le voy a contestar y le voy a aclarar esa duda particularmente a usted en el WhatsApp. Ah, bueno. Gracias. Sí, porque esa creo yo que habría que ubicarla donde está esa parte hoy. ¿Y quién es esa parte que ahorita está explicando? ¿Es la misma, licenciada? No, no es la misma. No es la misma porque este lleva un guión muy diferente al de recursos. Y yo lo que quiero... El recurso no se debe utilizar durante toda la clase. Y no hice así yo. Pero me extrañaba eso. Vaya, pero entonces si siquiera lo vemos de forma particular el día de mañana en el WhatsApp. Vale, Ahí le comunicamos. Sí, gracias. Vaya. Vamos a ver el ejemplo de plan de elección. De acuerdo a lo que se presenta en las instrucciones de la tarea 2, partimos de la propuesta de un problema. Aquí está, observe usted, un plan de elección lleva las generalidades, el objetivo de la unidad, objetivos específicos, pero a este le falta la competencia, no lo tiene. Lo que ustedes van a diseñar hay que agregarlo. Aquí están las actividades de mediación. Luego acá está, bueno, en las actividades de mediación están las actividades que el estudiante va a realizar, y aquí está la propuesta de un problema, que es la situación generadora, que es la que hace referencia las instrucciones de la tarea 2. Aquí el estudiante va a trabajar con este problema. En el caso de este ejemplo, luego, bueno, aquí es la propuesta de este problema la inicia y la propone el docente. Dice seguidamente después de dar un saludo, como acá lo indica, seguidamente el docente presentará la situación a los estudiantes. ¿Cuál situación? Aquí está la situación generadora. En la escuela necesitan adquirir balones de fútbol para la asignatura de educación física y necesitan estimar el espacio que se necesitará en bodega para guardar dichas pelotas. ¿Cómo podemos estimarlo? Aquí está el problema. Si usted observa, el problema no necesariamente tiene que ser un problema complejo. Es un problema sencillo, pero tiene que estar relacionado con el contenido que se va a desarrollar. Veamos si es que aquí tenemos, aquí no. Bueno, el contenido es la esfera. Diámetro, radio, centro, cuerda, área, volumen, que son prácticamente los elementos hasta la cuerda y las propiedades que se tiene, que es que posee un área, un volumen. Veamos acá en el eje disciplinar, que también se los presentaba, la contextualización activa con un componente pedagógico especial. Aquí va una de las partes que está en las instrucciones, que es el trabajo estudiantil independiente. Esta parte es la que el estudiante va a realizar solo. Dice, los estudiantes comentarán abiertamente al pleno de qué manera podrían ingeniársela para realizar el cálculo, que es la respuesta a la pregunta propuesta en la situación generadora. Seguidamente, el docente presentará un cartel con los elementos de la esfera y enfatizará en su importancia para resolver la situación generadora.
Entonces aquí observe usted cuáles son las acciones que el estudiante va a realizar. La discusión interactiva y comunicativa. Los estudiantes se agruparán en equipos. Aquí esta parte de discusión interactiva y comunicativa es la que el estudiante hace con su par, que es otro estudiante u otros estudiantes. Los estudiantes se agruparán en equipos, dependiendo del número de estudiantes. Cada equipo posee una pelota y la utilizará para contrastar los elementos de la esfera presentados en el cartel de forma concreta. Esta es una de las acciones que él va a realizar. La otra es, se describirá la fórmula de la esfera para el cálculo del área y el volumen y se procederá a intentar resolver la situación generadora en cada grupo. Pero ¿quién va a describir o quién va a presentar la fórmula de la esfera? Es el docente. Aquí hay una ayudita para el estudiante para poder resolver esta situación. Y dar respuesta a la pregunta. Se verificará cada grupo la utilización de las fórmulas si hay dudas. ¿Cómo cerramos? Se resolverá la situación generadora calculando inicialmente el área que ocuparían las pelotas y luego el volumen para determinar el espacio estimado en bodega y una pizarra. Se compartirán las respuestas de los grupos y se incentivará para que los estudiantes den a conocer las dificultades a las que se enfrentaron. Se realimentará el contenido enfatizando las actitudes positivas mostradas en la realización de la actividad y también aquí lleva la otra parte que es la resolución de ejercicios en el aula, planteamiento de tarea ex aula. Bueno, estos son ejemplos. Usted puede enriquecer, ¿verdad?, sus actividades, siente que a estas les falta o las puede completar usted, las puede hacer, pero recuerde que no es el mismo contenido, ¿verdad? Probablemente el que usted va a trabajar. Luego tenemos la movilización y aplicación de los contenidos. Aquí esta parte corresponde a, como dice acá, aplico lo aprendido. ¿Cómo vamos a realizar esta parte? Se evaluarán los siguientes aspectos como evaluación formativa. Aquí está este tipo de evaluación. Mediante el paso de la discusión interactiva y comunicativa. ¿Cómo? A través de la comprensión de los elementos de una esfera en relación a objetos concretos demostrados oralmente. Resolución de problemas de área y de volumen de cuerpos esféricos en colaboración con sus compañeros valorando sus opiniones. También se plantearán ejercicios de resolución en el aula para alcanzar cierto grado de técnica en la aplicación de las fórmulas. Y acá tenemos los recursos, pelotas de fútbol, cartel con los elementos de la esfera, pero para poder elaborar ese cartel necesitamos cuadernos, lápices, pizarrón y marcadores, que es lo que nos va a permitir poder ilustrar tanto como trabajo de los estudiantes en sus cuadernos como lo que el docente puede presentar, y tiempo estimado 3 horas. Bien, aquí tenemos un ejemplo y aquí hay otro para otro contenido. Aquí está el otro contenido que es el prisma recto. Aquí están los contenidos, también las propiedades, los elementos, las actividades de mediación. Aquí está la situación problema. Siempre se parte de una situación problema, que esta situación es la que va a poner a los estudiantes en una situación donde van a, como dice el mismo ejemplo, se la van a ingeniar para poder, con lo que ellos saben, o las habilidades que ya tienen, dar solución a esta situación propuesta. Entonces, observe usted también que no es una situación compleja. Tenemos el trabajo estudiantil independiente, o nuevamente la discusión interactiva y comunicativa, la clausura, qué actividades vamos a desarrollar o vamos a proponer para que los estudiantes finalicen, ¿verdad?, lo que han hecho. Y tenemos la movilización y aplicación de los contenidos, que es donde el docente en esta parte también
observa y puede registrar lo que los estudiantes han aprendido y cómo han avanzado. Los recursos, tiempo y el tiempo. Ahora bien, les comentaba que ustedes pueden también tomar como base la guía metodológica de cualquiera de los grados o el nivel que sería primer año o segundo año. Ustedes pueden tomar de base para poder elaborar su guión. Fíjense que con el diseño de planificación de guión de clase del programa SMAT es el plan pizarra, pero las instrucciones de la tarea no nos enfoca este tipo de planificación, porque si usted observa, lleva todos estos elementos, que es lo que ya lo vimos en los ejemplos. Miren, fíjese que esta parte, el guión de clase lleva dos partes. La primera, que corresponde desde la actividad de mediación, que es propuesta del problema, trabajo estudiantil independiente, discusión interactiva y comunicativa, clausura o cierre. Hasta aquí llega la primera etapa. La segunda etapa lleva la movilización y aplicación de los conocimientos, incluye recursos y tiempo. Esta es la segunda etapa. Así que para que ustedes puedan también identificar cuántos elementos corresponden a la primera etapa y cuáles a la segunda etapa. Ahora mencionaba la guía metodológica con el programa SMAT. ¿Para qué les va a servir? Nos va a servir para identificar con qué recursos yo puedo trabajar. Si usted observa la situación problema en este plan de clase, los llevó a los estudiantes a analizar una situación aplicando lo que son una de las propiedades, y debe de aplicar que es las propiedades de la esfera, que contiene una de las propiedades que aquí contiene un volumen. Entonces necesitaban ilustrar entonces la esfera, sus elementos, para poder tener una idea de cómo resolver esta situación. Entonces acá se ocupó, por ejemplo, como apoyo el cartel, digamos, para poder ilustrar la esfera. Pero ya la situación problemática, tuvieron que imaginar cómo proponer este problema para poder resolverlo. Bueno, este es un ejemplo. Realmente lo que usted haga tiene que adecuarse al contenido. Entonces el programa de SMAT le puede ayudar para poder orientarse de acuerdo al recurso, cómo es la secuenciación de las actividades desarrolladas por los estudiantes, y el programa SMAT tiene una situación que le va a ayudar a usted mucho, además de todos los elementos que tiene, y es que cada contenido ya trae la situación problema. Usted la puede obtener, la puede extraer de ahí, o usted también puede proponer una. Pero para eso tiene que ocupar algún recurso que le sirva de apoyo para poder desarrollar este contenido. Dejo el espacio si hay preguntas respecto al plan de lección. ¿Hay preguntas? Y este guión, que hemos estado viendo ya lo tenemos, ¿verdad? Ahí en PDF. El formato en las instrucciones sí está, Elsie. Y no nos puede compartir el que está bien bonito, el de ahora. Vaya, sí se los puedo compartir. Por favor.
Sí, vaya, sí se los puedo compartir, pero tenga presente que esto no puede ir en la tarea. Como referenciado, ¿qué? No, a lo que me refiero es que no vayan a trabajar con esta unidad porque yo les voy a compartir. No, solo es para tener una idea más. Vaya. Sí, y fíjese él sí que le voy a compartir a usted y a los compañeros también lo que les compartí, que fue el plan de unidad. El plan de unidad, que también se los compartí, que son los elementos que están en las instrucciones de la tarea, pero hay un elemento que dije que hace falta. ¿Alguien se recuerda qué elemento hace falta acá? Creo que los contenidos, o sea, no sé ahí. ¿O de qué parte está preguntando? No me fijé. Ajá, aquí miren, este es el plan, como un formato para el plan de unidad. Aquí le faltan dos elementos. La competencia, que debe de ir antes del objetivo, entre donde dice unidad 7 y objetivo, debe de ir la competencia de la unidad. O sea que aquí le tendríamos que insertar una fila. Aquí en estas columnas, aquí lleva 3, 4, 5, 6, 7 columnas, pero aquí falta uno. ¿Qué otro elemento lleva el plan de unidad que usted no observa acá? Recursos, indicadores de logro los tiene. Recursos, no, esos son los que mencionábamos que faltaba, ¿verdad? Y los indicadores de logro, o sea que son dos los que faltan, ¿sí? Y observe usted que cada contenido lleva su objetivo específico. Para la esfera lleva su objetivo de describir los elementos de una esfera y su relación con la fórmula del área para su utilización en la resolución de problemas. Aquí lleva el verbo en infinitivo, usted lo observa, lleva también el contenido porque habla de los elementos de una esfera y su relación con la fórmula del área para su utilización en la resolución de problemas. Y las actividades del maestro ya están, con las del estudiante. Fíjese que aquí, como está de manera más general, acá dice, se presentará un esquema sobre papel bond que ilustre los elementos de una esfera. Los estudiantes lo utilizarán para identificar los elementos de la pelota de fútbol para apoyar, apoyándose de la fórmula del área, determinar la superficie que ocupa, que es lo que ustedes observaron que pasó o que ocurrió en que es lo que se describió en el plan de elección, ustedes lo observaron. Entonces, en estas actividades de mediación, tendría que ir de manera general y fíjese que aquí no está detallado entre las actividades del docente y del estudiante y sí hay que hacerla aunque vaya de manera general. Y si se puede observar que sí está, porque dice se presentará un esquema. ¿Quién presenta? El docente. Y estas actividades de mediación, fíjense que están un poco incompletas porque en ningún momento, si usted observa acá, y lo observó en el plan de elección, en ningún momento el docente desarrolló o le explicó a los estudiantes los elementos, bueno, el concepto de esfera, los elementos, si usted lo observó, no está, o sea que prácticamente al plan de elección le hace falta profundizar en esta parte que corresponde a
prácticamente a desarrollar el contenido. Porque si no está, tiene que ser en la primera etapa. Sí, que se mantenga. Sí, habría que. Si usted observa, en el plan de elección no aparecen las actividades del docente, pero en algún momento debe de aparecer. Veamos, aquí tiene que aparecer acá. Porque aquí se describirá la fórmula del esfero para el cálculo del área y el volumen. Discusión interactiva y comunicativa. Aquí está, mire, en trabajo estudiantil independiente. Partía que los estudiantes iban a comentar abiertamente al pleno de qué manera podrían ingeniársela para realizar el cálculo. Ese lo deja el docente, pero hay que tomar en cuenta que hay un tiempo. Y seguramente algunos estudiantes no lograron resolver la situación. En este segundo párrafo está la actividad del docente. Seguidamente el docente presentará un cartel con los elementos de la esfera y enfatizará en su importancia para resolver la situación generadora. Es decir, que este espacio, digamos, el que los estudiantes no hayan podido resolver la situación, el docente ocupará ese momento para poder presentar él y desarrollar en un corto tiempo seguramente la parte formal, ¿verdad? Del desarrollo de este contenido. Ahora bien, se puede utilizar otros elementos o otros recursos. Ustedes cuentan con la habilidad y la destreza de poder manejar recursos digitales como GeoGebra. Sí, en el caso podrían tomar ¿verdad? Como herramienta. Eso sustituiría en algún momento al cartel, porque puede presentar utilizando este recurso y puede permitir al estudiante, luego de resolver esa situación, también lo puede ocupar para que el estudiante pueda profundizar sobre este contenido. También otros recursos didácticos que le permitan, aparte de que es el cartel, podría haber funcionado para poder ilustrar esa situación, pero ¿cuál es el parámetro de referencia que nos va a permitir decidir con qué recurso vamos a trabajar? Con los recursos con los que cuenta la institución. Eso ya en la práctica, ¿verdad? Puede hacerse, pero como este es un trabajo teórico, usted puede proponer el recurso que usted considere más adecuado para poder desarrollar el contenido. Ahora, aclaro que solo un contenido van a seleccionar para poder realizar este plan de elección. Solo un contenido. Entonces, sí, observe usted que estas actividades van enfocadas hacia el estudiante, pero se necesita de la intervención del docente para que en este caso, en el trabajo estudiantil independiente, el docente pueda desarrollar el contenido, porque luego viene el trabajo en grupo o el trabajo en pareja, que es la discusión interactiva y comunicativa. También en la clausura está la resolución de ejercicios en el aula. En esta parte de la clausura, el docente también interviene, porque acá dice se realimentará el contenido, enfatizando las actividades positivas mostradas en la realización de la actividad, pero también el docente puede aprovechar este espacio para clausurar las actividades del estudiante proponiendo otros ejercicios y problemas que él va a desarrollar. Estos ejercicios le va a quedar al estudiante como ejemplos ilustrativos para poder resolver
los ejercicios que él propone en el aula y los que ha de dejar de tarea. Bien. ¿Hay preguntas? ¿Está claro lo que van a hacer? Sí, licenciada, y es de tener cuidado, pues ir armando cada uno de los elementos que va a llevar los viernes de clase. Sí, así es, Carlos. Yo lo que puedo hacer es que les puedo compartir este ejemplo del plan de elección y el plan de unidad para que ustedes lo puedan elaborar. Y como dijo Ronald, si no me equivoco fue él, aquí faltan varios elementos a este plan de elección. Lo que le comentaba en alguna tutoría es que algunas instituciones trabajan con diferentes formatos, tanto para los planes de elección como de unidad, pero nosotros nos vamos a orientar con lo que está establecido en la tarea 2, que son todos esos elementos, y acá decía, son 3 elementos lo que les falta a este plan de unidad: la competencia general, ya creo que Ronald lo indicaba, faltan los recursos, y por ahí acabo de leer sus mensajitos de 3 estudiantes que me escribieron recursos también. Faltan los recursos y faltan los indicadores de logro. Entonces, puedo compartirlo y para que se guíen también cómo van a redactar. Porque fíjese que acá en las actividades de mediación dice: se presentará un esquema sobre el papel bond que ilustra los elementos de una esfera. Pero ¿quién es el que presenta? Les preguntaba. Es el docente. Yo no puedo escribir, como lo decía en una tutoría, presentaré un esquema. No, la redacción es implícita. Cuando dice se presentará un esquema, es que el docente lo va a realizar o lo va a presentar. Cuando son actividades del estudiante, explícitamente aparece que el estudiante va a realizar, va a calcular, va a hacer esto. Entonces, pero cuando es del docente, no se escribe presentaré o el docente, porque se sabe que lo va a hacer. Observe usted este literal B: apoyándose de los conocimientos en R3 de los estudiantes, acá aparece de los estudiantes, se procederá a explicar cómo calcular el volumen. ¿Quién va a explicar? El docente. Pero aquí no dice apoyándome de los conocimientos en R3 de los estudiantes, procederé a explicar cómo calcular. No dice así. O sea, no me puede en la redacción, no puede aparecer personalizado, es en tercera persona, y esa es otra de las recomendaciones. Siempre siempre dentro de las observaciones es que hay que redactar en tercera persona. No puedo incluirme en esa redacción. Ese es también de los cuidados en cuanto a la redacción de las actividades de mediación y también las estrategias de evaluación. Bueno. ¿Algunas preguntas? ¿Sí? Solamente el contenido de una unidad entera. No, es un contenido de una unidad. Usted escoge una unidad, la planifica y va a elegir un contenido de esa unidad para elaborar el plan de elección. Por ejemplo, estoy en séptimo grado. Aquí me voy a quedar. Quiero ver. Se tiene. Por ejemplo, la unidad número 6 de séptimo, que es proporcionalidad directa e inversa. Si usted elige trabajar con esta unidad, va a elaborar el plan de unidad para toda la unidad, con esas actividades que usted va a realizar para desarrollar cada contenido y todos los otros elementos que usted observa que aparecen. Pero
el plan de lección de estos. ¿Cuántos contenidos observamos? 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 contenidos. De estos contenidos, de estos 7, yo, por ejemplo, si soy la que ya elabora el plan de unidad, yo voy a elegir uno para poder trabajar este plan de elección, solo uno. Por ejemplo, podría trabajar proporcionalidad directa. Este tiene 2 subtemas, que es la constante de proporcionalidad y ecuación. Ahora, tengo que leer tomar en cuenta los contenidos procedimentales, porque estos también son la guía de las actividades que el estudiante va a realizar. ¿Con qué recursos? Con los que yo pueda seleccionar, porque son los más adecuados, son los que tenemos disponibles, etc. Y tomando en cuenta también los indicadores de logro. Fíjese que este contenido, proporcionalidad directa, si usted observa, esta tiene 4 indicadores de logro. Tiene 3 contenidos procedimentales. Para este contenido, proporcionalidad directa, yo tendría que elaborar el objetivo específico para este contenido. No está, si usted observa, en el programa no aparece. Eso indica que yo lo tengo que elaborar. Siempre con los elementos que acabo de presentar también. Entonces sí es un contenido, no es toda la unidad. De acuerdo a lo que ustedes ya leyeron, son 2 unidades de diferentes niveles, ¿verdad? Uno de media y uno de básica. Les comentaba que les sugiero que tomen un contenido de tercer ciclo, cuando hablamos de educación básica de tercer ciclo, o de media ya se entiende que es primero y segundo año, pero de educación básica de tercer ciclo. Cuando ustedes van a realizar sus prácticas docentes, que la van a tener que realizar, a ustedes los ubican exclusivamente en uno de estos 2 niveles, tercer ciclo o media. Y les comentaba en la tutoría del sábado que el objetivo de realizar esta tarea es para poner en práctica todo lo que hemos comprendido de manera teórica. Ya cuando ustedes realicen su práctica, su práctica docente, ustedes ya llevarán como ejercicio haber elaborado un plan de unidad y haber elaborado al menos un plan de lección. Me doy a entender, jóvenes, y si hay otra pregunta la abordamos. En el plan de unidad, licenciada, hay que hacerle indicador de logro a cada contenido. Los indicadores de logro ya los ve usted aquí en el programa, sí. Solo Aquí que dijo está. que había uno que no lo tenía. No, esos son los objetivos específicos. Eso usted lo tiene que elaborar. Sí, pero claro, ese es para el guión de clase. No, también para el plan de unidad, ¿van? Bien, ¿verdad? Bueno. Y el plan de unidad va a llevar la forma horizontal. Yo le sugeriría que sí, porque usted puede ver la relación de manera horizontal de todos los elementos. Bueno, y ahí aunque queden angostitas las columnas, pero así van a quedar. Fíjese son que como 7 o 9 columnitas. Sí, como 9 sería, porque ahí faltan. Eso me preocupa, no sé cómo va a quedar eso. Ahí lo que usted puede hacer, bueno, en Word, usted puede trabajar tomando en cuenta varios elementos. Uno de ellos es modificando los márgenes. Acuérdese que usted va a convertir este documento en PDF. Ese es el formato de entrega de la tarea. En cuanto a los márgenes, no habrá problema si los modifico entonces. No es sí. Y la otra cosa es
que usted puede, obviamente va a posicionar la página horizontal. A ver, creo que esto ya lo saben hacer ustedes ya, pero acá tengo un documento, diseño de página. Aquí puedo seleccionar la orientación. A mí me conviene más tener una orientación horizontal. Puedo modificar los márgenes, podría dejarlo en estrecho. Lo otro también es que podemos, bueno, aquí tendría que ver las generalidades. Parece. Aquí podemos. Las generalidades, que son varias, ¿verdad? Luego de haber establecido las generalidades, haberlas agregado, estamos hablando de 9 columnas y varias filas. Ahora, algunas columnas son más anchas, otras son más angostas. Lo que usted tiene que tener cuidado es con el tamaño de la letra también, que no sea muy pequeñita ni muy grande. Entonces ahí, licenciada, no entraría lo de las normas APA que dice. En este cuadro área. no. Al menos en el tamaño no es. Porque recuerdo que mencionan por ahí las normas APA, pero sí, no me acuerdo en qué exactamente. En el texto. Y fíjense que las normas APA también incluye los formatos de tabla, pero no nos vamos a meter en ese rollo o en eso, en esta tarea, porque no hay tiempo, ¿verdad? Pero sí hay un formato para tablas de acuerdo a las normas APA. Pero aquí usted puede trabajar con un diseño de tabla. Como decía, hay unas columnas que son más angostas, tendría que ser más angostas que otras, y usted aquí las puede modificar. Entonces tiene que considerar esas situaciones, modificar el margen. Aquí usted puede modificar el ancho. ¿Hay preguntas? Bueno. Si no hay preguntas, entonces vamos a dar... Disculpe con la pregunta. Al correo No. nos compartirá esos ejemplos. Sí, se los puedo compartir al correo. Bueno, muchas gracias. Solamente que avance, en verdad, y en estos días, como es bastante movido para todo, yo les sugeriría que en esos días avancen. Y además ustedes pueden ver en el capítulo 5, ahí hay ejemplos también para la elaboración de algunos elementos. También lo que yo voy a compartir les puede servir como guía. Pero le sugeriría que avancen porque estos días son bastante pesados los que vienen, y para tomarnos quizás ese espacio, ¿verdad? Para poder trabajar, y después ustedes, alguna duda que tuvieran, ustedes me pueden consultar. Bueno, yo esperaba que esta reunión fuera más activa de parte de ustedes, pero quizás comprendo que no han iniciado la tarea, por eso no hay dudas. Pero en los siguientes días nos vamos a tomar quizás un espacio, avancen ustedes, para poder luego abordar las dudas.
Sí, bueno, en mi caso, yo ya había revisado medio esas cosas y pues bueno, yo tenía un poco de dudas con cómo iba, bueno, los esquemas, cómo iba a plantear todo y ya con los ejemplos que vi, pues ahorita a mí eso me ha ayudado. Excelente, Ronald. Excelente. Bueno, yo voy a estar siempre pendiente, pero igual, ¿verdad? Yo comprendería que ustedes no me pregunten por lo que acabo de decir, pero estos días que vienen es bastante movido para todos, algunos más que otros, pero igual, el compartir con la familia, la celebración, etcétera. Pero igual, en la medida que usted vaya avanzando y se le presente una duda, usted me puede consultar. Y si no hay más preguntas o comentarios, vamos a finalizar esta reunión. Recuerden consultar, ¿verdad? Yo esperaría que entreguen una muy buena tarea o excelente tarea, porque al final yo voy a calificar y mi trabajo termina ahí. Calificar, hacer la retroalimentación, pero lo que a mí me interesa es dejar en evidencia que hemos aprendido al menos a hacer una muy buena calificación. La perfección no la vamos a encontrar y todos los días desde este momento usted va a empezar a perfeccionar lo que usted hace en la medida que usted lo practique y puedan hacerle mejoras a lo que usted haga. Y para mí personalmente como su tutora, la mayor satisfacción sería llegar a reconocer que usted particularmente por nombre ha podido realizar, ya tenemos un buen ensayo de lo que es elaborar una planificación, porque en las prácticas tanto su tutor como el que supervisa se los va a revisar y ahí van a aparecer algunas observaciones que siempre van a aparecer, pero de lo que se trata es que sea lo menos posible, ¿verdad? Estas observaciones. Por eso es que ese espacio, ¿verdad? Para atenderle con las dudas en esta tarea. Que de entre todas las tareas, personalmente considero que esta es la más significativa porque es la práctica de todo lo que hemos estudiado y aprendido en el ciclo. Bueno, si no hay más comentarios o preguntas, espero que haya sido de provecho esta reunión y quedamos pendientes con las dudas. Ya que los tengo conectaditos acá, les deseo unas felices fiestas, que la pasen muy bien con la familia y que Dios nos permita poder iniciar un año mucho más tranquilo que este que hemos tenido. Muchas gracias, licenciado, igual para usted y para los demás compañeros también. Cuídense mucho. Igual, Muchas muchas gracias. 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 Licenciada, feliz Navidad. Gracias. Muchas gracias por sus orientaciones, sus buenos deseos. Gracias, con gusto y vamos a quedar pendientes entonces, porque yo sé que tienen algunos que ir a trabajar el día de mañana. Estamos por finalizar esta reunión. Les deseo feliz noche y bendiciones. Muchas gracias.